Hola, buen día. Esta es la primera sesión de este curso, África, Cultura y Arte. Mi nombre es Andrea Guerrero Mosquera y bueno, ya voy a estarlos acompañando en estas tres sesiones. Bueno, antes que nada quiero darles la bienvenida y bueno, agradecerles por inscribirse al curso, por estar interesados en aprender sobre estos grupos subalternos y al mismo tiempo, este, pues nada, introducirlos a este pequeño mundo del arte por medio de las culturas africanas, en general, tanto en América Latina como en África, y también, este, pues, no sé, dejarles la curiosidad con respecto a esta investigación que estoy llevando a cabo. Y pues nada, no me queda nada más que presentarme y dar un pequeño, muy pequeño recuento de mi, de mi currículum. Bueno, algunos de ustedes seguramente ya me conocen, pero para los que no me conocen, soy licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Nariño. Soy maestra en Historia de América Latina por la Universidad Pablo Olavide en Sevilla. Y soy doctora en Humanidades con línea en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En este último, digamos, fracción de mi preparación, me enfoqué en las culturas africanas, especialmente de la evangelización de estas personas de origen africano, y es un poco de lo que vamos a hablar a lo largo de este curso. Si me permiten, les voy a compartir pantalla, porque primero quiero que nos introduzcamos a lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, a ustedes van a entrar aquí a su Classroom y van a poder ver todas las actividades, ya están todas las actividades activas y el material, entonces ustedes pueden ingresar acá, perdón. Aquí están en orden, clase uno, clase 2, clase 3 y la bienvenida. En la bienvenida les voy a pedir, por favor, que cada uno se presente y me pongan pues su nombre completo, primero, segundo, su lugar de origen, a qué se dedican y un poco el interés del curso. ¿Para qué? Para que yo pueda saber en qué les puedo retroalimentar, ¿no? En la medida de lo posible, digamos, voy a tomar casos muy puntuales de cada uno, entonces sí es como una solicitud muy especial, muy importante para el desarrollo del curso. Luego tenemos la primera clase, la primera sesión, que es la de hoy, donde vamos a hablar sobre lo visto y lo no visto sobre las personas de origen africano, que van a encontrar material y unos videos sobre dos videos cortos, uno más largo, donde podemos leer sobre la cultura visual, digamos como una introducción a la cultura visual, de qué se trata. Perdón. Y por otro lado, referente a cómo trabajar la cultura visual, cómo se ha introducido aquí en América Latina, etcétera. Hay aquí una pequeña actividad. Cada una de las actividades les voy a pedir, ya sea que la suban aquí mismo en esta parte de la plataforma, va a tener un espacio para entregarla, o si se les dificulta o lo que sea o no pueden, lo pueden enviar directamente a mi mail, yo las estaré revisando y estaré haciendo una retroalimentación de cada una de ellas. Usualmente pongo unas preguntas o una actividad muy concreta en cada una de las sesiones. Y de igual manera para la sesión 2 y la sesión 3, aquí tenemos de igual manera las actividades, los videos y demás. Y la tercera, bueno, aquí está la segunda actividad también. Y la tercera, que es como más práctica, si bien hay aquí no va a haber unas lecturas concretas porque lo vamos a ver aquí en clase. Vamos a hacer un recorrido un poco sobre las fuentes y dónde podemos encontrar esta información.
La tercera actividad que ustedes van a escoger 3 imágenes y alrededor de estas imágenes van a explicar un poco su contexto, por qué la escogieron, qué quiere decir, qué observan, qué es lo que vamos a ver justo en esta clase, ¿no? Bueno, en estas clases, en las 3. Entonces, como que, digamos que podamos poner en práctica lo que vamos a ver en el curso, lo que vamos a leer y lo podamos, digamos, llevar, digamos, a algo concreto, ¿no? Este curso está pensado, voy a dejar de compartir, este curso está pensado para que ustedes puedan adquirir herramientas, ya sea para si están llevando a cabo una investigación, escribiendo un artículo, haciendo su, no sé, su tesis de licenciatura o de posgrado, o si se dedican a la curaduría, perdón, a la museografía, porque da elementos para poder reconocer o conocer un objeto en particular, en este caso un cuadro, o en ocasiones, bueno, no todos son obras de arte, óleos y demás, sino que también vamos a ver que hay elementos que son, digamos, más de la vida cotidiana o menos, digamos, hablando concretamente de la historia del arte, desde lo clásico, ¿no? Entonces, como que hay muchos recursos a estudiar este tipo de poblaciones. Bueno, otra vez les voy a compartir pantalla. ¿Qué tenemos? Tenemos una población de origen africano. Bueno, primero les quería compartir esto, discúlpenme. Quería, si a veces comparto cosas en mis redes sociales, en Twitter o en Instagram, o si ya es más académico, también en academia.edu, tengo un perfil donde pueden, eh, digamos, estar al tanto de algunas cosas que luego pongo ahí que podrían ser de interés para ustedes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una población de origen africano en América Latina y bueno, también para el caso africano. Digamos que tenemos una población que históricamente ha sido borrada y silenciada, primero. Segundo, tenemos una población a la cual no se le dedicó 100% digamos, la elaboración de documentos visuales, ¿no? En este caso, obras de arte, cuadros y demás, pinturas, esculturas, etcétera, vamos desde lo clásico, ¿no? Entonces, tenemos digamos, una variedad de documentos que podemos encontrar y, y que va digamos, de diferente índole, ¿no? Desde lo normal, lo clásico, pero también cosas menos usuales. Entonces, aquí vamos a ver a lo largo del curso que podemos ver cosas más eh, tipo como saleros, por ejemplo, para el caso de África, que hacen parte, digamos, de estas esculturas en marfil, hacen parte de la historia del arte. También podemos encontrar estampas en envolturas de cigarrillos, las cajetillas de cigarrillos. También podemos encontrar láminas, pequeñas láminas en libros, en pequeñas publicaciones, en prensa y demás. Es decir, contamos con una amplia gama de imagen que podemos trabajar en nuestras investigaciones y que nos permiten explorar a esta población de origen africano. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque, digamos, al ser un grupo subalterno que no tenía, o más bien al que no le estaba destinado, porque no era de la élite y no se les estaba destinado este espacio dentro de las élites, por ejemplo, cuando hablamos de condes, de reyes, de monarcas, en Europa, por ejemplo, que tenemos grandes imágenes desde que son pequeños hasta que son grandes, para las personas de origen africano eso no existía. Entonces, por eso hay que, digamos, explorar muchas cosas. El otro punto que quería comentarles es que hay que tener mucha paciencia. O sea, lo clásico, hay que ir de museo en museo, hay que ir de libro en libro, hay que ir
en imagen buscando eso que estamos encontrando. No es como que vamos a googlear y vamos a poner personas de origen africano y nos van a salir todas las imágenes que nosotros queremos. No. Bueno, aplica para cualquier estudio que estemos haciendo, tener mucha paciencia, pero en este caso hay que tener el doble o el triple de paciencia porque estamos hablando de que no dejaron muchos documentos ni escritos ni visuales. Entonces, también que quiero hacer hincapié en eso en este curso, que nos llenemos de paciencia, de que son muchas horas sentados buscando información sobre eso que estamos analizando y estudiando, y al mismo tiempo poder escudriñar cada uno de esos aspectos, por chiquitos que parezcan, pueden ser útiles para la investigación que estemos realizando. Y digamos que eso es como la parte que se puede ver, lo visto, pero también la parte no vista. Esa es otra parte muy interesante también de este curso. Entonces, vamos primero a explorar esta primera parte. ¿Qué podemos encontrar? ¿No? Entonces tenemos imágenes clásicas como esta, de los muratos de Esmeraldas, muy conocidas, digamos, dentro del medio de la historia del arte. Son, digamos, un señor, don Francisco, una pintura que pertenece a la escuela quiteña que nos muestra a estas personas de origen africano que habían tomado el control de esta zona de Esmeralda, él y sus dos hijos, y cómo llegaron a esa zona y se apoderaron de ella. Pero al mismo tiempo también vemos unas personas con unos ropajes no, digamos, no es empobrecidos, más bien vemos un ropaje muy rico, muy adornado, muy vistoso y que va de todo tipo, ¿no? O sea, tenemos este sombrero, o sea, más o menos vestidos de una forma, perdón, lo siento, de una forma oligárquica, de una forma, digamos, de unas personas de cierta categoría social, por ejemplo. Tenemos, ay Dios mío, tenemos a estas personas con sus lanzas, a los cuales eran reconocidos como guerreros digamos, en su zona, y de hecho por eso ellos, digamos, habían tenido el control de esta zona, de lo que actualmente sería Ecuador, el norte del Ecuador, colindando con el sur de Colombia, lo que actualmente es Colombia, pero también traen estos adornos en su, en su rostro, ¿no? Entonces traen estas arcadas, estas eh, narigueras y demás, es decir, tenemos un cúmulo de, de información en esta sola imagen, ¿no? Y además de eso hay una historia alrededor de estos personajes, en los cuales se dice que eran conocidos como Manganche, que venía del norte de lo que actualmente sería el Perú, es decir, la zona cercana a Piura, y estas personas, al parecer, digamos, este nombre es digamos, una reconstrucción, una aproximación a un nombre de un lugar en lo que actualmente sería África Oriental, y que no es Manganche, sino Malganche. Entonces, a lo que voy es que también si vemos más allá de estos elementos, digamos, el color, la textura, la forma en la que las personas están, los objetos que traen en la mano y demás, también nos ofrece una historia más allá, la imagen, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que vemos y lo que no vemos, lo que está mucho más allá, y vamos a ahondar un poquito más en esa parte no vista un poquito más adelante. Tenemos esta otra imagen también muy interesante para el caso de la historia africana como tal. Esta imagen eh, nos muestra dos escenas muy importantes. Este fresco está en Roma y nos muestran dos escenas interesantes. Al lado derecho encontramos unas personas que al parecer tienen origen asiático, por sus ojos rasgados y demás, y del otro lado podemos ver personas de origen africano, y uno dice, ajá, ¿y por qué están estas personas de origen africano allí pintadas en este fresco en Roma en el siglo XVII?
sucede que desde el principio del contacto entre África y Asia, perdón, entre África y Europa, entre Asia y Europa, hubo un interés por los gobernantes de ambos lugares por establecer un contacto más allá digamos, de lo habitual, sino, que era lo que se acostumbraba en la época, sino tener un acercamiento más de tipo diplomático. Entonces tenemos a estas personas que fueron enviadas a Europa para presentar sus respetos a gobernantes incluso en Roma, al Papa, para, digamos, tener una relación pacífica, ¿no? Entonces tenemos un montón, me voy a concentrar en la parte de la izquierda, tenemos una historiografía muy amplia eh, sobre estas cuestiones, sobre estas embajadas. Entonces tenemos para el caso congolés, para el caso de África Central particularmente, tenemos embajadas que fueron a Europa, en este caso la de Roma, pero también tenemos una que ahorita la vamos a ver, que fueron para el caso holandés. Eh, Tenemos embajadas que fueron a Portugal también. Es más, el mismo Manicongo envió a su hijo para que se formara como sacerdote y que este mismo retornara como obispo a África y pudiera, digamos, liderar un poco esta, entre comillas, esta iglesia cristiana que pensaban allí que tuviera cierto impacto en esta región, en África Central, para ser concreto en el Congo. Es decir, tenemos una amplia historiografía que nos explica el porqué de esta imagen y eso es muy importante, también quiero hacer hincapié en eso. Si bien tenemos una representación eh, gráfica, muy gráfica, en este fresco que nos permite ver qué fue lo que pasó, o por lo menos parte de lo que pasó, de por qué llegaron, o sea, solo el hecho de que estén allí nos permite preguntarnos por qué está allí y cuál es la historia que hay detrás de ello. Es muy importante conocer esa historiografía que hay detrás de todas estas imágenes. Entonces tenemos muchas referencias a trabajo de archivo y eso es muy importante también en nuestras investigaciones. No solamente quedamos con la descripción de la imagen, que se trae rojo, que se trae azules, que se trae ocre, etcétera, sino también ir más allá, trascender. Porque tenemos poca información, entonces también tenemos que jugar con esa poca información y complementarla con lo que hay detrás. Entonces, tenemos toda una historia detrás de estas imágenes y que las podemos consultar. O sea, tenemos en este caso, en la tercera sesión les voy a mostrar parte digamos, de lo que podemos encontrar, pero por ejemplo hay trabajos de Richard Gray que nos permite conocer, digamos, esta actividad diplomática entre África y Europa. Perdón, voy a hacer un comentario, un pequeño paréntesis. Lastimosamente, casi toda esta información no está en español, porque me preguntan mucho en el curso que si no hay documentación en español sobre esto, y es no. La respuesta es no. Por ejemplo, hay muchos estudios por ejemplo, en italiano, en portugués y en inglés. Lastimosamente, para el caso en español, casi no tenemos estudios sobre ello, entonces hay que hacer un esfuerzo por consultar y por leer este tipo de información en esos idiomas en los que está publicado o en sus, idiomas originales de los documentos de archivo. Eso lo querías comentar sobre esta imagen en particular, ¿no? Y tenemos otras imágenes que nos evocan, digamos otra gama de imágenes que ya no hacen parte de esta aristocracia, por ejemplo, de esta aristocracia congoleña, como la vimos ahorita, sino esta que son las típicas imágenes que encontramos de las poblaciones de origen africano, personas esclavizadas, como podemos ver, esta es para el caso de la Nueva Granada, esta es una imagen de la misión coreográfica, entonces vemos imágenes más de gente común, de gente, digamos, personas esclavizadas de origen africano en
en esta parte, en América Latina, ¿no? En lo que actualmente sería América Latina. Entonces tenemos esta imagen de estas personas esclavizadas, con poca ropa, descalzos. Es una característica muy interesante de cómo visualizaban y cómo querían representar a las personas de origen africano. Entonces tenemos estas personas con digamos, con su machete en su mano, seguramente trabajaban en algún lugar, alguna plantación, en algún ingenio. Tenemos estas personas descalzas, como les decía, con muy poca ropa, pero hay algo muy interesante, por ejemplo, en esta imagen, más allá de lo simplemente, digamos, perceptible. Y son que estas dos personas traen lo que al parecer es un rosario, lo que al parecer es un crucifijo, ¿no? De color rojo y su cruz al final, ¿no? Y eso, yo que me he dedicado los últimos 10 años a trabajar la evangelización de las personas de origen africano, tanto en África como en América, para mí es muy, muy importante encontrar una imagen como esta. Primero porque da fe de que efectivamente estas personas se las evangelizaba y en las descripciones que yo encontré a todas las personas, una vez se las evangelizaba, se les ponía algo en el cuello, llámese una medalla, llámese un rosario, un crucifijo o algo que permitiera a los demás sacerdotes que lo vieran que estas personas ya habían sido evangelizadas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una historia así súper importante alrededor de eso, que lo podemos leer con George Thornton, con Cecil Froment, que aquí está en nuestra bibliografía, para el caso de la historia del arte. Bueno, es que son muchos investigadores que podemos consultar alrededor de esto. Pero básicamente nos dicen cómo estas personas eran evangelizadas, perdón, allí en África y, digamos, todo el proceso de evangelización que se llevaba allí, tanto en las costas, en los puertos donde estas personas eran embarcadas para América, como en los lugares adentro, de que en portugués se llama desert town, es decir, del hinterland, de cómo se adentraban a estos lugares, a las facendas, digamos, a los lugares de pequeñas fincas o lugares donde los pequeños poblados, donde los arrimos, así se llamaban, que se llegaban a estos lugares a evangelizarlos. Eso para el caso de África Central, especialmente en el Congo y en Angola. Y por ejemplo, en el caso de África Occidental, también la historiografía y la documentación nos cuenta cómo iban los sacerdotes de río en río en pequeñas embarcaciones yendo a evangelizar a esta población. La evangelización tal vez no fue tan exitosa o como más bien desde el punto de vista de los sacerdotes, no como ellos pensaban, pero digamos nos muestra un panorama. Y algo que también nos muestran estos estudios, estos sacerdotes, es cómo el África Occidental estaba islamizada. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta a la hora de nosotros ver nuestras imágenes, porque también vemos mucha referencia a eso, a estas personas que estaban inmersas en esta cultura islamizada. Entonces, digamos, todo esto solo viendo una imagen, ¿no? O sea, lo que vemos de esta imagen, lo que nos muestra, pues sí, están descalzos, están desnudos, etcétera, pero también nos muestra lo que hay detrás, ¿no? Toda la historia que hay detrás de siglos, porque no estamos hablando de un año, de 2 años, estamos hablando de una historia que desde el contacto de los portugueses con los africanos, empezaron este proceso de evangelización y toda la historia que hay detrás de eso, desde el siglo XV, mediados del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y esta imagen es del siglo XIX con la Comisión Coreográfica. Es decir, tenemos un cúmulo de historias alrededor de una sola imagen y eso también es muy interesante a la hora de que nosotros tomamos una imagen para analizarla, ¿no? Entonces son como pequeños tips que es importante tenerlas en cuenta y que es una invitación a que cada vez que tomemos una imagen y la queramos poner en contexto, investiguemos mucho, leamos mucho para ver cuál es el contexto que trae esta imagen, porque no son simples reconstrucciones o percepciones o representaciones de las personas de origen africano, sino que en ocasiones esto va mucho más allá, ¿no? Y por otro lado, y por último, además de, digamos, de estas personas
digamos, tenemos esta primera parte como más aristocrática, tenemos esta parte de las personas esclavizadas. Hay muchas imágenes, lo vamos a ver en la tercera clase, que podemos usar para nuestras investigaciones. Y tenemos esta imagen, por ejemplo, para el caso de lo que actualmente sería Argentina, en el Río de la Plata. Tenemos imágenes como tenemos muchas imágenes costumbristas, por cierto. Para el periodo colonial hay imágenes, pero hay menos, en menos proporción. Sobre todo tenemos muchas imágenes relacionadas con lo religioso. Entonces tenemos en ocasiones imágenes de vírgenes, por ejemplo, acompañadas con o una representación de lo que ellos consideraban era lo africano, lo oscuro, porque lo oscuro relacionado con la maldad usualmente, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también tenemos imágenes como esta donde nos muestran la vida cotidiana, más de tipo costumbrista como esta para el caso de Argentina, que actualmente sería Argentina, en La Plata, ¿no? Entonces tenemos un cúmulo de imágenes. Esta es una persona que está vendiendo en la calle, pero también tenemos unas imágenes súper interesantes para el caso argentino de personas, de acompañantes. A las señoras muy bien vestidas, súper arregladas, van a misa y atrás traen una persona que les acompaña y que les, sí, básicamente va como vigía, como acompañante y ayudante para cargarle sus cosas. Y es algo muy recurrente. Lo vemos en Brasil, lo vemos en la Nueva Granada, en la Nueva España, en Perú, en Argentina, es decir, es algo muy recurrente ver estas imágenes. Entonces, digamos, para que también nos vayamos familiarizando con este tipo de representaciones. Y por último, yo quería invitarlos a adentrarnos a esas descripciones, y que lo vamos a ver en la tercera clase, esas descripciones que si bien no son, digamos, no son imágenes, pero están tan detalladas que parecen imágenes, ¿no? Entonces, es interesante cómo podemos esto también recrearlo gracias a la arqueología, por ejemplo. Entonces tenemos esta imagen del lado derecho de esta pequeña cuenta de un rosario que encontraron en las excavaciones de San José de Nazca. Los invito a seguir su trabajo en Facebook, tienen una página de Facebook muy interesante donde, digamos, un resumen, obviamente, de lo que están encontrando, pero es muy interesante todo lo que nos permite, primero, constatar a través del trabajo arqueológico y al mismo tiempo nos permite ver e ir mucho más allá del trabajo de lo que estamos haciendo nosotros aquí desde la historia del arte. Y eso es algo que quería hacer hincapié. Eh, tenemos, sí, si bien tenemos la imagen que nos permite ver la parte, lo visto, ¿no? Esa primera parte que quería hacer énfasis. Pero tenemos otras disciplinas que nos complementan. Entonces tenemos la historia, digamos, llana y seca, sin historia del arte. La historia, tenemos la arqueología, tenemos la antropología, que nos permite visualizar otras cosas que en ocasiones la imagen no nos muestra. Entonces, también es una invitación a que tengamos la mente abierta y ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Y cuando les digo poner en contexto una imagen, como les comentaba en la imagen pasada, es ver mucho más allá. Y en este caso, ver estas imágenes complementadas con el trabajo arqueológico es muy enriquecedor en la medida que los arqueólogos encuentran eso que nosotros en los museos no vamos a encontrar, o por lo menos en los museos donde solo nos muestran obras de arte, ¿no? Entonces, estas imágenes, digamos, esta reconstrucción que hacen, digamos, los arqueólogos a través de sus excavaciones son muy útiles para lo que nosotros queremos ver de estos grupos, en este caso, estos grupos subalternos. Entonces, quería mostrarles esto. Yo hice un pequeño estudio sobre una manifestación mágico-religiosa de las personas de origen africano, que se llaman dentro del mundo portugués, se ha denominado como las bolsas Jumanjinga, básicamente bolsas Mandinga, y que he encontrado algunos indicios de eso en
digamos, en América Latina en general, más allá de lo portugués, ¿no? Tanto en el Caribe inglés, en el Caribe holandés, en el Caribe hispano, en el caso, digamos, de otros lugares de lo que actualmente sería América Latina, y encontrar esta, digamos, esta imagen para el caso de Perú es fascinante porque nos abre otra ventana. Es decir, a las personas se las estaba evangelizando, se les estaba poniendo su imagen al cuello, pero al mismo tiempo, al parecer, estos objetos estaban siendo utilizados para elaborar algún tipo de amuleto de protección. Y eso nos lo muestra conociendo la historiografía que hay detrás de las bolsas bandigas. ¿Por qué? Porque nos ofrecen unas descripciones muy detalladas de cómo estaban elaboradas de qué contenían adentro. Y al parecer, dentro de las cosas que contenían, eran cuentas de rosario, eran imágenes de tipo religioso, como podemos ver aquí. Dice que esta persona traía una bolsita roja, donde parece una seda, un tipo de seda roja, y allí ponía las cuentas que tenía a modo de rosario, ¿no? Pero también tenemos otras imágenes, otras descripciones que nos hablan de las imágenes que tenían adentro. En ocasiones nos dice que tenía a San Diego, tenía oraciones escritas, digamos, en español, pero también tenemos en el caso portugués escritas en portugués o incluso en árabe, ¿no? Y eso nos remite a África Occidental. Volvemos a lo que les comentaba otra vez. Tenemos esta población islamizada que estaba llegando a América y que estaba reproduciendo parte de su cosmovisión y de sus prácticas mágico-religiosas en América y que se estaban adaptando al contexto en el que estaba. Entonces, todos estos pequeños detalles, porque es casi que un trabajo arqueológico de encajar pequeños detalles, donde podemos explorar la imagen desde diferentes perspectivas, desde diferentes aportaciones, y eso es muy interesante a la hora de que nosotros podamos tomar un objeto en particular o una imagen en particular y que podamos explorar mucho más allá de ello. Y lo mismo pasa cuando vemos unas imágenes, no sé, vamos a explorar algunos repositorios y ustedes lo van a ver, sobre todo para el Caribe, para el caso de Brasil, de toda índole. Estas mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres, con pipas en la boca. Son espectaculares estas imágenes sobre las pipas, pero son mucho más espectaculares cuando lo complementamos con estas imágenes de tipo arqueológico como tenemos aquí. Entonces, estas imágenes por sí solas en ocasiones no nos dicen nada, pero si las ponemos en contextos y leemos toda la bibliografía que hay alrededor de ello, tiene más sentido. Entonces tenemos estas imágenes con estas pipas, con inscripciones, más bien con dibujos que hacen mención al ámbito mágico religioso de las personas de origen africano. Entonces, todos estos elementos que nos proporciona la imagen, digamos, por sí sola, lo que estamos viendo, es muy interesante porque nos sumerge en toda la dimensión cultural, yo me dedico más a la parte cultural, de las personas de origen africano, ¿no? Entonces, es una invitación a que podamos explorar estas imágenes y que también podamos darle más contexto, que podamos explorarlas dentro de su amplitud, dentro de los aportes que nos pueden dar. Y ahora me quiero dedicar a lo no visto. Hay dos cosas que les quiero mostrar. Esta otra parte la quiero mostrar con un ejemplo muy concreto. Primero les voy a dar un contexto antes de mostrarles lo que les quiero indicar. Hubo un caso de una rebelión o de un conato de rebelión, porque nunca se llegó a dar, que se llamó la rebelión Aponte en Cuba. Esto fue en el siglo XIX. Este conato de rebelión
concluyó con la aprehensión de la persona acusada, Aponte, una persona afro, que estaba, hagan de cuenta, como catequizando a las personas para que se pudiera hacer la rebelión. Entonces, por medio de imágenes, esta persona les explica, porque obviamente había muchas personas iletradas, y les explicaba por medio de imágenes qué se debía hacer, cómo se debía ir, dónde se debía ir, y un montón de imágenes muy interesantes alrededor de eso. ¿Qué pasa? A esta persona la apresan, la interrogan, hacen un interrogatorio, digamos, muy largo, y el interrogatorio deja un expediente bastante, digamos, abultado con respecto a lo que esta persona había dibujado y había hecho. Pero lastimosamente los dibujos se perdieron. O sea, el expediente trae una información súper detallada de todos los dibujos que esta persona realizó, pero al mismo tiempo se perdieron, ¿no? Entonces no tenemos las imágenes, solo tenemos las descripciones de las imágenes. Entonces quiero que nos concentremos en eso. Tenemos unas descripciones de cómo él elaboró las imágenes y qué contenía y qué imagen y qué quería decir cada imagen. Entonces aquí viene esa parte de lo no visto, de lo que no podemos ver con respecto al arte, pero hay vestigios de ello. Quiero tomar el caso de Aponte porque es un caso muy curioso y hay trabajos sobre ello. Ahorita les voy a mostrar, voy a compartir pantalla. Tenemos esta maravillosa website, Digital Aponte, donde nos muestra absolutamente todo, toda la investigación alrededor de este caso tan curioso y tan fascinante sobre José de Aponte, una conspiración de una rebelión en la Cuba colonial entre 1811 y 1812. Esta persona, como les decía, elaboró un libro de pinturas, de láminas, donde instruía a las personas de cómo se debía hacer la rebelión, pero lastimosamente no llegó a nuestros días ese libro. Ese libro se perdió, fue destruido, no lo sabemos con exactitud, pero digamos, los oficiales interrogaron a Ponte digamos, tan exhaustivamente que a nosotros nos ha quedado las descripciones de estas imágenes y él para qué lo quería usar. Entonces, aquí en esta website la pueden consultar, aquí está Aponte Hosting, es de New York University, y tenemos, podemos entrar aquí y ver cada una de las características de este trabajo. Adita Ferrer, junto con otros investigadores, han trabajado esto. Bueno, aquí nos muestra, bueno, digamos, nos hace un contexto de todo lo que se puede encontrar alrededor de eso. Como pueden ver, está en súper mal estado. No sé si alcanzan a ver aquí las polillas y demás que se ha comido parte de la documentación, pero vamos, que hay, digamos, suficiente información para hacerlo. Luego tenemos esta parte de la website donde nos muestra de cómo el expediente de José de Aponte, donde estaba este libro de escrituras, bueno, que está ahí en el Archivo Nacional de Cuba, cuáles son, digamos, lo que podemos encontrar de todo esto, ¿no? Y es muy interesante y muy enriquecedor todas las descripciones que nos hacen al respecto. Y por último, en perdón, en perdón, en este recuento podemos encontrar, digamos, una descripción muy interesante alrededor de este libro histórico. Tenemos estos estudios, por ejemplo, el estudio de Pávez Ojeda, que es muy interesante, él es cubano, también igual que Adita, es de origen cubano. Los dos hacen un análisis muy detallado sobre este caso, primero, y segundo, tienen unas investigaciones muy interesantes donde nos cuentan detalle a detalle cada una de las cosas que han encontrado.
Pávez, digamos, hace un paralelo, por decirlo de alguna manera, en uno de sus estudios de cómo los códices, por ejemplo, el caso mesoamericano, cómo esto podría ser una especie de códice negro, una especie de códice afro, donde explicaba justo eso. Eran personas iletradas y se les explicaba por medio de la imagen lo que se debía hacer en esta conspiración, en esta revuelta que se estaba este, programando. Entonces es muy interesante cómo cada uno, mira, aquí está descrito cada uno de las, digamos, de los contenidos de de lo que debía hacer y de lo que debía conocer las personas de origen africano allí en Cuba, para este Cuba colonial. Y es muy interesante cómo él describe, miren, pueden ver aquí una descripción muy, muy, muy detallada de cada uno de los contenidos de estas láminas, de cómo debían estar representadas, ¿no? Entonces, lo interesante de este trabajo es que ellos con unos artistas se dedicaron a hacer una especie de reconstrucción, de reconstrucción de cómo se verían estas láminas. Esto es algo obviamente contemporáneo, pero a partir de las descripciones lograron acercarse un poco a lo que ellos pudieron haber visto. ¿No? Y eso es muy importante de la parte no vista, recrear la imagen, porque si bien no tenemos la imagen per se, la imagen, digamos, concreta de lo que nos están queriendo decir, sí tenemos imágenes que nos permiten ver un poco más allá de esto. Entonces, yo creo que eso es muy, muy, muy interesante también a la hora de hacer nuestros análisis, ¿no? Si bien hay cosas muy detalladas que podemos ver, digamos, de una manera muy palpable, por decirlo de alguna manera, también tenemos imágenes, digamos, menos dentro de este contexto. Y este trabajo creo que nos lo grafica bastante bien. Entonces aquí tenemos estas algunas imágenes que han encontrado, que se parecen, que podrían estar, digamos, dentro del marco de lo que se pudo haber usado, pero también tenemos otras imágenes que nos complementan, que nos vienen a complementar lo que lo de la Cuba de esa época, la Cuba de, de la Cuba colonial en este marco, ¿no? Entonces todo esto es muy interesante a la hora de recrear una imagen. Dejo de compartir pantalla. Entonces, es una invitación también a que podamos explorar este tipo de descripciones, que no son muchas, pero las hay, digamos, cuando estamos trabajando estas poblaciones de origen africano, en Inquisición, por ejemplo, o que a veces es muy detallado, no siempre, pero es muy, digamos, muy minucioso en ocasiones lo que nos describe, y podemos usar herramientas como por ejemplo esta conceptualización que hace Grusinski del historiador como antropólogo, de cómo, perdón, del inquisidor como antropólogo, lo siento, donde él nos cuenta de cómo el inquisidor de una u otra forma en este afán de describir a detalle cada una de las cosas que pasaban con las personas que se estaban estudiando, acusando en la Inquisición, nosotros en la actualidad podemos tener ese detalle de las imágenes, en este caso de las imágenes, pero más allá de las imágenes también de lo que estaba pasando, del contexto de la vida de estas personas, su origen, no en todos casos, pero en algunos casos nos permite ver su origen, el lugar de donde venían, su contexto familiar, el lugar donde vivían, etcétera, su contexto socioeconómico, incluso su pensamiento político, como el caso de Aponte, ¿no? Lo que él pensaba y hacer esta rebelión, llevarla a cabo. Entonces yo creo que son muchos aspectos que podemos ver con una imagen muy concreta, pero al mismo tiempo que podemos recrear con imágenes que tenemos a la mano, pero que no los hemos visto, ¿no? Entonces, es una invitación también con este curso a que podamos explorar
si bien todas las imágenes que tenemos las personas de origen africano, también eso que no vemos, que no conocemos o que tal vez no tenemos mucha, mucha cercanía con todo este tipo de imágenes. Y pues nada, eso es todo por la clase de hoy. Me gustaría que, bueno, hagan las lecturas, vean los videos, que hay clase por clase, son 3 clases, que las puedan realizar y que las preguntas sean en ese sentido. Después de haber leído, después de haber visto la clase, esta clase, después de haber visto los videos, podamos interactuar alrededor de ello, con preguntas concretas alrededor tanto de las actividades como de lo que estamos leyendo, ¿no? Para que yo pueda hacer un seguimiento de todo su progreso, de lo que estamos viendo, de lo que estamos aprendiendo. Y como ven, es un curso, bueno, teórico práctico, ¿no? Entonces tenemos una parte muy visual, muy en las imágenes, pero también tenemos una parte muy teórica y muy conceptual y muy metodológica, que es la última parte donde vamos a adentrarnos, sobre todo en las fuentes, ¿ok? Entonces, pues nada, nos vemos la siguiente clase. Bye.